Algo urgente está sucediendo ahora mismo y la mayoría de los cristianos, trágicamente, no lo ve. Una guerra grande e invisible, no entre denominaciones, no entre naciones. Es una guerra entre el Dios vivo y Satanás, y cada persona que vive hoy tendrá que escoger un lado. No existe ningún terreno neutral. El libro de Daniel estuvo sellado por más de 2600 años, pero Dios declaró que en los últimos días sería abierto y ese tiempo es ahora. Hoy, al entrar más profundo en este segundo mensaje de Daniel, vamos a abrirlo. Vamos a descubrir la estructura, la historia y el mensaje urgente que Dios mismo puso en esta antigua profecía para la última generación. Pero antes de comenzar, quiero hacerte una sola pregunta. ¿Y si el libro de Daniel fue escrito específicamente para la generación que vive hoy? Hola a todos, soy Andrew Kang, profesor del Colegio Bíblico Última Misión. Bienvenidos de nuevo a nuestro estudio de la profecía. Al continuar, te animo a mantener tu Biblia abierta para seguir la palabra y entenderla con claridad. Hoy, al estudiar el libro de Daniel, un libro dado para los últimos días, pido que el Espíritu de Dios esté con nosotros. Inclinemos juntos nuestras cabezas en oración antes de comenzar. Padre Celestial, venimos ante ti con las profecías de Daniel que diste hace 2500 años. Al estudiar este libro, concédenos entendimiento, ayúdanos a ver las cosas que han de venir, y al ser testigos de su cumplimiento, fortalece nuestra fe y profundiza nuestro conocimiento de ti. Bendice a todos los que estudian la profecía hoy, y cuida de sus familias. Abre los ojos de nuestro entendimiento, para que entremos en un nivel más profundo de fe. Ven a nosotros ahora por tu Espíritu y prepara nuestros corazones para recibir tu palabra profética. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. En nuestro estudio anterior, vimos 3 razones por las que debemos estudiar la profecía. Vimos en Apocalipsis, capítulo 12, la gran guerra que estalló en el cielo. Y confirmamos esta dura realidad de que una tercera parte de los ángeles del cielo fue engañada por Satanás y arrojada a la tierra. Aquí hay una pregunta que debería despertarnos. Si una tercera parte de los ángeles que vivían en la misma presencia de Dios fue engañada, ¿cuántos en esta tierra podrían ser engañados por Satanás y sus espíritus malignos? La respuesta es aterradora. La Biblia y la historia del cristianismo nos dicen que la mayoría de las personas siempre ha sido engañada. En el tiempo del diluvio de Noé, la mayoría fue engañada por Satanás. Ignoraron la advertencia de Noé y perecieron. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, la mayoría ignoró la advertencia de Lot y fue destruida por fuego. Cuando Jesús vino a esta tierra, la mayoría del pueblo judío y de los líderes religiosos estaba atrapada en la trampa del legalismo y no reconocieron al Mesías. Adoraban cada semana en las sinagogas, ofrecían el sacrificio diario del Cordero, el símbolo mismo de Cristo, y aún así clavaron al Hijo de Dios en la cruz. Ese es el engaño mortal de Satanás. Y ese mismo patrón se ha repetido desde la Edad Media hasta hoy. La historia y la profecía nos muestran esto una y otra vez. Cada vez que el engaño de Satanás se desata, la mayoría es arrastrada. Y eso nos deja hoy una pregunta muy seria. Si esto ha sucedido en cada época, ¿qué va a pasar en los últimos días? La guerra entre Dios y Satanás tiene 2 características que la definen. La primera característica es esta: no existe absolutamente ningún terreno neutral. Sea ángel o ser humano, todo ser debe escoger un lado, Dios o Satanás. El cielo mismo se dividió en 2. En esta tierra también, los que se salvan y los que perecen van a quedar separados en 2 grupos con claridad absoluta. Nadie queda en el medio. Pero aquí está la tragedia. La mayoría quiere quedarse en el medio, ni aquí ni allá. Y es precisamente esa actitud de fe, o esa falta de fe, la que deja a una persona vulnerable al engaño. En esta guerra no hay terreno neutral. Los que no están firmes con Dios, inevitablemente, van a ser engañados. La segunda característica es esta: cuando la guerra entre Dios y Satanás se intensifica, la inmensa mayoría cae en el engaño de Satanás. ¿Qué dije? Dije que la inmensa mayoría cae en el engaño de Satanás. ¿Por qué caen? Porque la mayoría quiere caminar por el camino ancho. Reciben los mensajes que les dicen lo que quieren oír, las palabras que agradan a sus oídos. El camino angosto es empinado y difícil, y muchos lo odian. Entonces, ¿cómo protege Dios a su pueblo del engaño en un mundo así? Exactamente por eso, Dios nos da la profecía. El mensaje de la profecía es este: pueblo mío, cuando Satanás y los falsos profetas intenten engañarte, aunque te traiga dolor y pérdida, permanece en el camino angosto. Si escoges el camino ancho, vas a caer en la trampa de Satanás. Y si la verdad te lleva al foso de los leones, entra con la fe de Daniel.
Pero si abandonas el camino angosto para salvar tu vida, solo te espera la ruina eterna. Por tanto, ten cuidado, tu recompensa en el cielo es grande. Así que en esta tierra, aférrate firmemente a la verdad. Queridos hermanos y hermanas, estamos en guerra ahora mismo, pero esta guerra no es entre presbiterianos y bautistas, no es entre protestantes y católicos. Los dos bandos de esta guerra son Dios y Satanás, y debemos decidir con claridad con quién vamos a estar. Los libros de Daniel y Apocalipsis no se centran principalmente en la pregunta, ¿cómo puedo ser salvo y heredar la vida eterna? La profecía no está centrada solo en mi salvación personal. Daniel y Apocalipsis se enfocan en cómo Satanás atacará a la iglesia y a la verdad. Nos dicen, Satanás va a atacar a la iglesia en este tiempo, de esta manera. Por tanto, cuando llegue ese momento, el pueblo de Dios no debe ir por este camino, debe ir por aquel. Por tanto, nuestra salvación está estrechamente conectada con cómo recibimos el mensaje que la profecía nos da. Así como la salvación vino a quienes entendieron correctamente y recibieron la profecía del nacimiento del Mesías, así en cada generación, la salvación o la ruina se ha decidido según cómo la gente respondió a la profecía. Y la salvación se obtiene como resultado de permanecer con Dios hasta el fin en la guerra entre Dios y Satanás. La salvación es el fruto que se cosecha naturalmente de una vida entregada por completo a la victoria de Dios. Esta es la visión de la salvación. Cuando la miramos a través del lente de la profecía, en los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis, no hay lugar para la creencia popular que dice, cree una sola vez y ya eres salvo, y después no importa cómo vivas. Ahora mismo, el universo y los ángeles están observando nuestras decisiones y elecciones. El Hijo del Rey del Cielo murió en la cruz aquí, en esta tierra. El camino de la salvación fue abierto por su sangre, y los ángeles observan cómo recibirán las personas la gracia de la cruz. Transformará la gracia de Cristo, teñida con su sangre, las vidas humanas. También observan cómo los falsos profetas y los espíritus malignos van a engañar al pueblo de Dios, y cómo Dios va a responder a esos ataques y va a guiar a su pueblo. Dios nos va a llevar a cada uno de nosotros hasta llegar al hogar celestial, y lo va a hacer por medio de su palabra y de la profecía. Por su palabra y la profecía, Dios nos dice, este es el camino correcto, anda por él. Ahora escucha la promesa que Jesús nos da en Juan 14, 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que, cuando suceda, creáis. Este es el corazón mismo de por qué estudiamos la profecía. ¿Por qué Dios nos dice de antemano lo que viene? Porque cuando las cosas suceden exactamente como fueron anunciadas, nuestra fe en su palabra nace y se fortalece. La Biblia profetiza que en los últimos días va a venir la tribulación de la marca de la bestia. Cuando estudiamos, por medio de la profecía, cuándo y cómo vendrá esa tribulación, entonces, cuando llegue, no vamos a quedar paralizados por el miedo. Al contrario, nuestra fe en la palabra de Dios se va a levantar y vamos a estar firmes sobre la verdad, aun cuando la persecución amenace nuestra propia vida. La fe que nace al ver con tus propios ojos el cumplimiento de la profecía es diferente de la fe obtenida por otros mensajes o experiencias. Es mucho más concreta y real. En mi propio caminar de fe, la fe que gané estudiando la profecía ha sido una gran columna que me sostiene hasta este día. Pido que cada uno de ustedes obtenga esa misma clase de fe por medio de este estudio, y el libro de Daniel nos muestra por qué esa clase de fe es posible. Veamos lo que dice la Escritura sobre quién controla la historia humana. Escucha Daniel 4:17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, que a quien él quiere lo da, y sobre él constituye al más humilde de los hombres. ¿Qué significa esto? Significa que el que levanta a las naciones y las derriba es Dios. Vamos a ver esta verdad confirmada una y otra vez a lo largo de Daniel. Así como Dios ha levantado líderes y naciones a lo largo de la historia para cumplir sus propósitos, también levantó al imperio babilónico. Ni un solo pájaro cae del cielo sin el permiso de Dios. ¿Con cuánta más razón? Entonces, ninguna nación puede levantarse ni caer fuera del plan soberano de Dios. Puede parecer que las personas se reúnen, inician revoluciones, hacen guerras y construyen imperios. Pero detrás de todo, la mano invisible de Dios dirige la historia. Una y otra vez, el libro de Daniel confirma esta verdad. Ahora, escucha con atención esta profecía sobre los últimos días en Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará.
Ya vimos este versículo en nuestro estudio anterior. El libro de Daniel es un libro cuyo significado e interpretación se ha ido abriendo a medida que se acercan los últimos días. Aunque fue escrito hace 2600 años, es un libro dado para nosotros, los que vivimos en los últimos días. En Daniel aparecen muchas profecías, pero más del 90% de ellas ya se han cumplido en la historia. Dentro de la gran línea de tiempo de Daniel y Apocalipsis, la mayoría de las señales proféticas ya quedó atrás. Ahora miramos hacia los acontecimientos finales de la historia: la tribulación de la marca de la bestia, las 7 plagas postreras, la batalla de Armagedón y la segunda venida de Jesús. Por eso estudiamos Daniel y Apocalipsis, para entender estas 4 profecías restantes, y es dentro del proceso de su cumplimiento que se va a decidir el destino eterno tuyo y mío. En este mundo hay bien y hay mal. El bien es luz y aunque intente esconderse, resplandece. De hecho, no solo se deja ver, arde como una antorcha. Así la gente ve las buenas obras y el fruto de los santos y da gloria a Dios. Pero el mal es el poder de las tinieblas y no puede conocerse. Es una fuerza que trabaja en secreto, detrás del telón. Sin ser advertidos y enseñados por las profecías de Dios, no podemos discernir con precisión las fuerzas ocultas del mal. Por eso tantas personas, las que no han estudiado la profecía, terminan siendo engañadas. Entonces, ¿cómo engaña Satanás a las personas? ¿Acaso el mal se anuncia diciendo, yo soy el mal? No, la Biblia nos dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Escucha lo que la Escritura revela sobre el engaño de Satanás en 2 de Corintios 11:14 al 15. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Para Satanás no es difícil aparecer como un ángel de luz que hace el bien y realiza milagros. Si no conoces la profecía, no puedes discernir con claridad entre el bien y el mal. No puedes distinguir al amigo del enemigo. Puedes pelear con todas tus fuerzas contra lo que crees que es el mal, solo para descubrir después que tú mismo estabas parado del lado del mal y que habías seguido un falso evangelio todo el tiempo. ¿Hay alguien en la Biblia que tuvo esa experiencia? Sí, el apóstol Pablo, antes de conocer a Jesús, dedicó todas sus fuerzas a perseguir a Jesús y después descubrió que aquel a quien perseguía era el Mesías mismo. ¿Cómo sucedió esto? Porque no conocía la profecía de la primera venida del Mesías. No sabía cómo vendría Cristo ni qué haría, así que no podía distinguir el bien del mal. Lo mismo ocurre en los últimos días. La profecía nos dice las características de los justos en cada época y también revela las características de los impíos y de los falsos profetas. ¿Sientes ahora un deseo ardiente de estudiar la profecía a fondo? Por tanto, en los últimos días, si no conoces la profecía, vas a terminar persiguiendo a los justos en el nombre de Dios. Escucha la advertencia que Jesús da en Juan 16:2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora, cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Esto es persecución religiosa. Persecución llevada a cabo en el nombre de Dios. Como esa persecución se hace sin ninguna culpa en la conciencia, se vuelve terriblemente feroz, más de lo que podemos imaginar. En los siglos oscuros de la Edad Media, más de 50 millones de personas fueron martirizadas en un contexto de engaño religioso. Y en los últimos días, la tribulación de la marca de la bestia va a llevar de nuevo a las personas a perseguir a los justos, creyendo que dan gloria a Dios. Ahora, observa la promesa que Dios da por medio del profeta Amós en Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. El secreto en este versículo se refiere al plan de salvación y de juicio de Dios. Dios está diciendo que jamás llevará a cabo su obra de salvación y de juicio sin antes revelarla a su pueblo. ¡Cuán agradecidos debemos estar! Esta es la promesa de Dios. Y apoyados en esta promesa, estudiamos la profecía. Por tanto, debemos estudiar con fe, sabiendo que antes de que llegue la tribulación de la marca de la bestia, Dios con toda seguridad nos va a enseñar los secretos de los últimos días. Este cuadro nos muestra cuándo comienza y termina cada profecía en cada capítulo. Al mirar el cuadro, vas a notar que casi el mismo periodo profético se repite 4 veces. Puedes ver las profecías sobre Babilonia, Persia, Grecia y Roma apareciendo una y otra vez. La profecía de estos 4 imperios aparece en Daniel capítulo 2 a través de la imagen de una gran estatua, en el capítulo 7 a través de 4 bestias y un cuerno pequeño, en el capítulo 8 a través de un carnero y un macho cabrío, y en el capítulo 11 en otra forma más. Cada vez se repite la misma profecía, pero con mayor detalle.
¿Por qué Dios repite profecías similares 4 veces? Hay 2 razones. Primera, cuando la profecía que Dios da es importante, la repite. Cuando es algo que el pueblo de Dios debe entender con claridad, repite la misma profecía en distintos lugares a lo largo de Daniel y Apocalipsis. Segunda, la repite para que los santos puedan entender con precisión el cuadro completo de los acontecimientos proféticos. Imagínate que yo hubiera ido al Himalaya y quisiera mostrarte toda la majestad de esas montañas. ¿Cuál sería la mejor manera? Te mostraría fotos tomadas desde varios ángulos y direcciones. Solo entonces la grandeza del Himalaya tomaría forma en tu mente. Lo mismo hace Dios, nos muestra la profecía desde distintos ángulos para que los acontecimientos por venir queden grabados con claridad en el corazón de su pueblo. Pero antes de continuar, hay algo muy importante que necesitamos entender. Ahora miremos más de cerca cómo está estructurado el libro de Daniel. Daniel tiene 12 capítulos en total y se divide claramente en 2 partes. Los capítulos 1 al 6 se centran en la fe y las experiencias de Daniel y sus 3 amigos. Los capítulos 7 al 12 se centran en la profecía. En los capítulos 1 al 6, la profecía aparece solo una vez. En el capítulo 2, casi todo el contenido de los capítulos 1 al 6 trata de la fe de Daniel y sus 3 amigos, pero desde el capítulo 7 en adelante, las grandes profecías continúan capítulo tras capítulo. Daniel es el gran libro profético del Antiguo Testamento. Sin embargo, más de la mitad de su contenido total está lleno de las historias de fe de Daniel y sus 3 amigos. ¿Por qué? ¿No te parece sorprendente? El libro de Apocalipsis, en cambio, está compuesto por completo de visiones y profecía, pero Daniel es diferente. Aquí hay algo que muchos estudiantes de la profecía pasan por alto por completo. La razón por la que la mitad de Daniel está llena de la historia de fe de Daniel es esta. Solo una persona que tenga la fe y el carácter de Daniel podrá pasar por la tribulación final. Este es un concepto sumamente importante. Aunque entendamos cada profecía de Daniel, aunque podamos ver a través de cada estrategia del anticristo, si no hemos aprendido la fe y el carácter de Daniel, al final vamos a terminar negando la profecía de Dios. Vamos a caminar por el camino ancho y vamos a enfrentar un final trágico. Por eso muchas personas fracasan aún estudiando con diligencia las profecías de Daniel. Pasan por alto la importancia de la fe de Daniel y se detienen en entender sus profecías solo con el intelecto. Si estudias Daniel de esa manera, aunque lo entiendas todo, nunca vas a desarrollar la firme decisión ni el deseo de estar firmemente del lado de Dios en la guerra entre Dios y Satanás. Antes del tiempo de Daniel, el centro del evangelio era Jerusalén, pero cuando el reino del sur, Judá, fue derrotado por Babilonia, los hebreos fueron llevados cautivos a Babilonia. En otras palabras, el centro del evangelio se trasladó a Babilonia. A los ojos humanos parecía el fracaso y la derrota de Israel, pero a los ojos de Dios algo extraordinario estaba sucediendo. El centro de la proclamación del evangelio estaba siendo trasladado a Babilonia. ¿Por qué Dios trasladó el centro del evangelio a Babilonia? Porque Jerusalén se había apartado de Dios y se había rebelado. Ya no podía servir como una base de misión eficaz. Así que Dios movió su centro de misión a Babilonia, la mayor superpotencia de esa era y el centro del mundo. Aquí hay una verdad importante que quiero compartir contigo. Dios muchas veces hace su obra admirable a través de un número muy pequeño de personas. Muchas veces así es exactamente como Él trabaja. En Daniel, Dios usó a Daniel y a sus 3 amigos para proclamar el evangelio por todo el imperio babilónico y aún hasta las naciones vecinas. Había muchos hebreos llevados cautivos a Babilonia, muchas personas inteligentes y talentosas entre ellos. Sin embargo, Dios escogió al joven Daniel y a sus 3 amigos para sacudir a Babilonia entera con las maravillas de Dios. La Biblia está llena de historias como esta. Tal como vemos en la historia de Gedeón, Dios llevó la guerra a la victoria con solo un pequeño número de personas. Dios no depende del número de personas. La Biblia nos enseña una y otra vez que Dios muchas veces hace obras admirables a través de la dedicación y el sacrificio de una sola persona o de solo unos pocos. ¿Por qué Dios pelea así la guerra contra Satanás? Porque solo entonces la victoria pertenece claramente a Dios. Los personajes principales de esta historia no son Daniel y sus 3 amigos. Dios es el héroe, el protagonista de toda la historia, y eso debe quedar claramente revelado. Solo entonces, cuando la atención de las personas se dirige hacia Dios y no hacia héroes humanos, puede el evangelio avanzar con poder. La gloria no debe ir a las personas, la gloria debe ir a Dios. Comencemos con el trasfondo histórico que encontramos en Daniel 1:1. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá,
día vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Este versículo nos muestra el momento en que Nabucodonosor, rey de Babilonia, invade el reino del sur, Judá, y toma Jerusalén. Es en este momento que Daniel y el pueblo judío son llevados cautivos a Babilonia. Por tanto, el trasfondo histórico del libro de Daniel es el imperio babilónico y el reino del sur, Judá. Aquí necesitamos examinar brevemente la historia de Babilonia y del reino del sur, Judá. Comencemos con el origen y la historia de Babilonia. En la historia antigua hay dos Babilonias distintas, y esto a veces confunde. Está el imperio babilónico antiguo y el imperio neobabilónico, con unos 1000 años de diferencia. La Babilonia que encontramos en el libro de Daniel es esta segunda potencia, la más reciente, conocida en la historia como el imperio neobabilónico. El imperio babilónico antiguo viene desde el tiempo de Nimrod, el nieto de Cam, uno de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Aquí hay algo asombroso. Nimrod, el bisnieto de Noé, se convirtió en el fundador de toda la religión pagana. No se puede hablar de la religión pagana ni de la religión babilónica sin hablar de Nimrod. Su abuelo vio con sus propios ojos el diluvio de Noé y sobrevivió. Y aún así, Nimrod se convirtió en el hombre clave detrás de la construcción de la Torre de Babel. ¿Cómo pudo suceder algo así? Es una tragedia, una que ocurrió porque la fe de Noé no pasó a sus descendientes. Pasar la fe de los padres a los hijos y de allí a la siguiente generación no es nada fácil. El diluvio de Noé mismo vino porque la fe de los padres no pasó a sus hijos. Después de 10 generaciones desde el pecado de Adán y Eva, el mundo había llegado a un estado en el que Dios no tuvo más opción que juzgarlo con un diluvio. ¿Por qué? Porque la fe de Adán no pasó a Caín. Y cuando Caín no recibió esa fe, sus descendientes también perdieron la oportunidad de recibirla. Mi rechazo de la fe no me afecta solo a mí, porque Caín rechazó la fe. Toda la línea que descendió de él le dio la espalda a Dios. Y cuando vino el diluvio, toda esa línea familiar pereció. Debemos entender esto. Recibir o rechazar la fe no es solo un asunto personal. Nuestra decisión puede afectar profundamente la salvación o la ruina de nuestros descendientes. Volvamos a la Torre de Babel. Bajo el liderazgo de Nimrod, la gente construyó la Torre de Babel en la región del río Éufrates. ¿Por qué? Porque no creyeron la promesa de Dios de que nunca más destruiría el mundo con un diluvio. Cuando se pierde la fe en la promesa de Dios, las personas comienzan de inmediato a construir su propia Torre de Babel. Una persona que ha perdido la confianza en Dios intenta crear algo con su propia fuerza para protegerse a sí misma. Ese es el espíritu de Babel. No depender de Dios, no confiar en Dios, sino protegerse con el propio poder y la propia sabiduría. Ese es el espíritu de Babel. La Torre de Babel fue construida en la región del río Éufrates. Ahora bien, el Éufrates es un río que fluye desde el jardín del Edén. En Génesis capítulo 2, versículo 10, aparecen los nombres de 4 ríos que salían del Edén en 4 direcciones, y entre ellos 2 ríos aparecen repetidamente a lo largo de la historia mundial, el Éufrates y el Tigris. En Génesis, el Tigris aparece con el nombre de Hidekel, la tierra entre el Éufrates y el Tigris, que fluían desde cerca del jardín del Edén, era la mejor tierra de aquella región. Como la cruzaban 2 ríos, la tierra era enormemente fértil y se convirtió en la cuna de la civilización antigua. Esta región se llama Mesopotamia, que significa literalmente tierra entre ríos. Como la tierra era tan fértil y el alimento tan abundante, las primeras ciudades se construyeron aquí, y Satanás escogió este lugar como centro para construir la Torre de Babel y poner los fundamentos de la antigua civilización babilónica. Por su abundancia y fertilidad, se convirtió en campo de batalla de grandes potencias, y toda clase de religiones paganas vino a juntarse aquí. El lugar más próspero se convirtió en el lugar donde se reunieron los espíritus malignos e inmundos. Con el tiempo, Asiria conquistó esa región y levantó un gran imperio. Con el paso del tiempo, en el año 612 a.C., surgió una potencia en el corazón del valle del Éufrates y derrocó a Asiria. Esa nación es la Babilonia que encontramos en el libro de Daniel. Esta era es conocida por los historiadores como el imperio neobabilónico, para distinguirlo del reino del pasado
antiguo. Nabucodonosor subió al trono como el segundo rey de Neobabilonia y se convirtió en el gobernante que llevó al imperio a su edad de oro. Nabucodonosor llegó al poder en el año 605 a.C. y expandió enormemente el imperio babilónico hacia el oeste en dirección a Europa y también hacia el este y el sur. Y fue en medio de esa expansión que invadió el reino del sur, Judá. Daniel fue tomado cautivo en ese tiempo y llevado a Babilonia, y justo en ese momento comienza el libro de Daniel. Daniel escribió la mayor parte de este libro mientras estaba cautivo en Babilonia, aunque la última parte la escribió ya en los tiempos del imperio medo-persa. En nuestro próximo estudio vamos a ver cómo cayó el reino del sur, Judá, y cómo la familia real y Daniel llegaron a ser llevados cautivos a Babilonia. Pido de corazón que a lo largo de este día camines con el corazón abierto a la voz de Dios. Oremos ahora para terminar. Padre Celestial, te pedimos que bendigas la palabra que hemos recibido hoy, que traiga luz a nuestros corazones y guíe nuestras vidas. Te pedimos que lo que hemos escuchado hoy no regrese a ti vacío. Danos un espíritu ferviente, derrama sobre nosotros un alma que tenga sed y hambre de la verdad. Hasta que nos encontremos de nuevo mañana, pedimos que el Espíritu Santo cuide y guarde a cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.